Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 331. Maestro, ¿eso es algo similar a lo de David contra Goliat? El 3% contra el 97%, ¿no es así? Es que las partes subconscientes no se van a volver conscientes de inmediato. Eso es todo un proceso largo, pero al fin se logra. 332. Querido maestro, he observado que menciona usted que el tiempo es tremendamente largo, que los minutos parecen siglos debido a la gran densidad de esta región sumergida de Júpiter. ¿Es el tiempo largo por los sufrimientos o son los sufrimientos largos por el tiempo? Distinguido caballero que hace la pregunta, permítaseme informarle que el tiempo solo existe desde el punto de vista meramente subjetivo, porque ciertamente no tiene una realidad objetiva. Partiendo de este principio básico, llegamos a la conclusión lógica de que el tiempo es una creación subconsciente, sumergida. Incuestionablemente, el tiempo, en cada zona infraconsciente, o mejor dijéramos, en aquello que existe de inhumano en cada uno de nos, ha de volverse cada vez más lento en los fondos más profundos de la materialidad. Con otras palabras, diré lo siguiente. En el nivel meramente intelectivo, el tiempo no es tan lento como en los niveles subconscientes más hondos. Esto es, mientras más subconsciente sea la región del universo donde habitamos, más lento será el tiempo. Tomará una mayor apariencia de realidad. Aquí, en el mundo físico donde vivimos, sobre la superficie de la Tierra y a la luz del Sol, hay minutos que parecen siglos, hay siglos que parecen minutos. Todo depende del estado de ánimo en que nos encontremos. Es claro que, en plena felicidad, 12 horas parecen un minuto. Es obvio que un instante de supremo dolor parece siglos. Pensemos ahora en el abismo, en las regiones sumergidas abismales, en la ciudad de Dite, la ciudad maldita en el fondo del tenebroso Tártarus. Allí los perdidos sienten que cada minuto se convierte en siglos de abominable amargura. 333. Así es en efecto, maestro, pero como usted menciona estados de conciencia como subconsciencia, inconsciencia e infraconsciencia, ¿quiere acaso decir esto que cuando hablamos de infradimensiones se refieren estas a también estados de conciencia? Las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos existen no solamente en el planeta Tierra, sino también en cualquier unidad cósmica del espacio infinito: soles, lunas, planetas, galaxias, estrellas, antiestrellas, antigalaxias de antimateria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No son pues estas infradimensiones naturales exclusivos productos de la subconsciencia, inconsciencia e infraconsciencia de los humanoides intelectivos, sino el resultado de leyes matemáticas que tienen su origen en todo rayo de creación existencial? 334. Maestro, ¿quiere decir pues que cuando nos referimos a la conciencia en sí misma, debemos pensar que ésta está libre del tiempo? Caballero, señores, señoras, quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que en el sagrado Sol absoluto, el tiempo es 49 veces más rápido que aquí en la Tierra. Analizando este enunciado juiciosamente decimos, siendo el tiempo creación meramente subjetiva de humanoide intelectual, es obvio que resulte 49 veces más lento que en el sagrado Sol absoluto. En otras palabras, aclaro que la mente del humanoide posee 49 departamentos subconscientes, y por ello se dice que el tiempo aquí, entre los bíperos tricerebrados o tricentrados, equivocadamente llamados hombres, es 49 veces más lento que en el sagrado Sol absoluto. Valiéndonos ahora del proceso inductivo enseñado por Aristóteles en su Divina Entelequia, concluiremos. Si el tiempo en el sagrado Sol absoluto es 49 veces más rápido que en el nivel intelectivo del humanoide, obviamente
Esto significa que en el sagrado sol el tiempo no existe. Allí todo es un instante eterno, un eterno ahora. Mirando ahora eso que llamamos conciencia, estudiándola juiciosamente, descubriremos el ser original, paradisiaco, virginal, libre de todo proceso subconsciente, más allá del tiempo, es decir, la conciencia en sí misma no es un producto del tiempo. 335. Perdonadme, maestro, si aparezco un tanto insistente. 335. Perdonadme, maestro, si aparezco un tanto insistente, pero he abrigado el concepto de que, conforme vamos despertando conciencia, los estados infraconscientes y subconscientes van dejando de existir porque estos se convierten en conscientes. ¿Es equivocado esto? Ostensiblemente, los estados sumergidos de Plutón, llamémoslos infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia, son eliminados radicalmente cuando la conciencia despierta. En la sexta dimensión sumergida, el tiempo se nos hace demasiado largo, debido al hecho claro y evidente de los estados subconscientes, inconscientes e infraconscientes. Empero, en el nirvana no existe el tiempo, debido al hecho contundente y definitivo de que en esa región divinal no existe el ego, ni el subconsciente, ni los citados estados abismales. 336. Con esta disertación, que francamente me sorprende, porque nunca antes había relacionado el tiempo con los estados de subconsciencia, llego a la conclusión de que el inconsciente, el infraconsciente y el subconsciente de que tanto se hablan los psicólogos son en realidad estados negativos y satánicos, y que son los obstáculos para que el hombre se autorrealice. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Se nos ha dicho, en forma solemne, que necesitamos transformar el subconsciente en consciente. Nosotros incluimos dentro de estos conceptos transformativos también a los estados infraconscientes e inconscientes. Despertar conciencia es lo radical. Solo así podremos ver el camino que ha de conducirnos hasta la liberación final. Obviamente, el concepto tiempo, que tan amarga hace la vida en la sexta dimensión sumergida y en los diversos círculos dantescos del Tártarus, es eliminado definitivamente cuando la conciencia despierta. 337. Nos dice que la sexta región sumergida de Júpiter es la antítesis del planeta Júpiter que gira alrededor del Sol. Observo, maestro, que no se refirió usted cuando habló de los otros círculos dantescos, como que eran la antítesis de los planetas con que se corresponden. ¿Quisiera aclararnos esto? Obviamente, los 9 círculos infernales son siempre de aspecto negativo, antitético, de las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Creo que ya algo he dicho en pasadas pláticas sobre este tema, y que hemos planteado la relación existente entre aquellos mundos y las 9 zonas sumergidas bajo la epidermis de nuestro planeta Tierra. Buscándole un símil a todo esto, veréis que toda persona, bajo la luz del sol, proyecta por doquiera su propia sombra. Algo semejante hallaréis entre cada uno de estos 9 mundos del sistema solar y sus correspondientes sombras o zonas obscuras, tenebrosas, dentro de las entrañas del planeta en que vivimos. 338. Maestro, ¿podría decirnos si está habitada la zona sumergida del planeta Júpiter? En las infradimensiones naturales del reino mineral sumergido del planeta Júpiter, existen demonios terriblemente perversos, criaturas involucionantes, gentes que se dirigen hacia la muerte segunda. Aclaro, no estoy hablando del cielo de Júpiter, me limito exclusivamente a citar el reino mineral sumergido de ese planeta. 339. Podemos considerar que a pesar de que en los infiernos de Júpiter existen seres involucionantes, terriblemente malignos, ¿son dichos infiernos antitéticos con los infiernos del sexto círculo dantesco del planeta Tierra? Amigos, lo tenebroso se corresponde con lo tenebroso. No existe antítesis alguna
entre los infiernos jupiterianos y el sexto círculo dantesco sumergido bajo la corteza geológica de nuestro mundo Tierra. Debemos buscar antítesis exclusivamente entre los aspectos luminosos y oscuros de Júpiter. Indubitablemente, los esplendores jupiterianos tienen su opuesto, sus sombras, no solamente entre las entrañas de aquel planeta radiante, sino también bajo la corteza de nuestro afligido mundo. 340. Maestro, ¿podría usted decirnos cuáles son los materiales o elementos que componen esta zona tenebrosa de la sexta dimensión sumergida de nuestro organismo planetario? Amigos, ya dijimos en pasadas pláticas que los habitantes de tal o cual elemento natural no perciben jamás el elemento en que viven. Los peces jamás ven el agua. Nosotros, los habitantes de este mundo tridimensional de Euclides, nunca percibimos el aire que respiramos, no lo vemos. Las salamandras no ven el fuego. Así también, aquellos que moran entre el elemento pétreo, rocoso, jamás ven tal elemento. Únicamente perciben objetos, personas, sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, la densidad pétrea de la sexta morada de Plutón resulta insoportable, terriblemente densa. Ahora nos explicaremos el motivo por el cual el Dante veía tantos condenados metidos entre sus sepulcros. No se trata de sepulcros en el sentido literal de la palabra. Solo quiere decirse con eso estados sepulcrales, condiciones demasiado estrechas, limitadas, de la subconsciencia e infraconsciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son condiciones dolorosas de la vida en la sexta región abismal. 341. Maestro, en el caso de que el cónyuge no tenga la potencialidad cabal y esté practicando magia sexual, ¿se está violentando así también la naturaleza? Con el mayor gusto, me apresuro a dar respuesta al caballero que hace la pregunta. Sucede que órgano que no se usa se atrofia. Si cualquier varón permaneciese abstemio en forma radical y absoluta, es ostensible que se perjudicaría a sí mismo, porque se tornaría impotente. Obviamente, si tal varón quisiese curarse de tal nefasto mal, bien podría lograrlo practicando magia sexual, conexión del falo y del útero sin eyacular el semen. Es claro que, en principio, tal conexión resultaría casi imposible, debido precisamente a la falta de erección del falo. Sin embargo, al tratar de hacerlo, acercando el falo al útero con mutuo intercambio de caricias, no existe violación contra natura, sino terapéutica médica erótica, indispensable para realizar tal curación. En principio, esta clase de pacientes puede usar algún tratamiento médico clínico, basados en los consejos del doctor, con el propósito precisamente de lograr las primeras conexiones sexuales. Es ostensible que, si la pareja se retira antes del orgasmo, para evitar la eyaculación del semen, este último se reabsorbe en el organismo, fortificando extraordinariamente el sistema sexual, cuyo resultado viene a ser exactamente la curación. En todo este proceso, repito, no hay violación contra natura. 342. Maestro, cuando habla usted de violencia contra natura, ¿se refiere exclusivamente a la violencia del organismo humano? Distinguido amigo, quiero que usted sepa, en forma clara y definitiva, que cuando hablamos de violencia contra natura, nos estamos refiriendo en forma enfática a todo tipo de violencia sexual, especificando claramente a los órganos sexuales de los seres humanos. No quiero decir con esto que no existan otros tipos de violencia contra natura. Si alguien obligase, por ejemplo, a las criaturas inferiores de la naturaleza a efectuar cópulas artificiosas, violentando el libre albedrío, existiría violencia contra natura. Si alguien inseminase artificialmente a los animales, como es costumbre hoy en día, existiría violencia contra natura,
Existe violencia contra natura cuando adulteramos, o cuando adulteramos los vegetales y las frutas con los famosos injertos que han inventado los sabiondos de esta edad negra del Kali Yuga. Existe violencia contra natura cuando nos castramos o cuando hacemos castrar a las bestias. Son, pues, innumerables los delitos que entran en este orden de violencia contra natura. Oh amigos, caballeros y damas que me escuchan, gentes que reciban este mensaje de Navidad 1973-1974. Recordar que entre el incienso de los templos también se esconde el delito. Entre los bellos cuadros que el pintor plasma en sus telas, también se esconde el delito. Entre las más deliciosas armonías con que el músico nos deleita aquí en este planeta Tierra, también se esconde el delito. Que entre el perfume de la plegaria que susurra deliciosa en los templos, también se esconde el delito. El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol, y aunque parezca increíble, se disfraza con vestiduras sacerdotales y oficia en los altares. Recordad, amigos, señores y señoras, a Guido Guerra, citado por el Dante, nieto de la púdica Gualdrata, noble señor que durante su vida hizo tanto con su talento y con su espada. Recordad también a Tegiagio Aldobrandi, cuya voz debería ser agradecida en el mundo. Nobles varones que ahora viven en ese séptimo círculo infernal, por el delito de violencia contra natura. 343. Maestro, si desintegramos el yo de la violencia contra natura, o casi todos los yoes que tienen embotellada a nuestra esencia, pero nos queda alguno, ¿caeremos también en cualquiera de estos círculos dantescos? Distinguida dama, me alegra su pregunta, que resulta muy oportuna. Alguien podría eliminar de su psiquis aquellos agregados psíquicos relacionados con el delito de violencia contra natura, y sin embargo, caer en cualquiera de los otros círculos dantescos. Mientras el ego animal exista en nosotros, es obvio que somos candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. 344. Maestro, si ya hemos llegado a la última de las 108 existencias que se nos son asignadas a todo ser humano y estamos trabajando en la senda del filo de la navaja, ¿nos darían otra oportunidad para terminar nuestro trabajo? Noble señora, mucho me place escucharla. Sepa usted, con entera claridad, que las leyes de la naturaleza no están gobernadas por tiranos, sino por seres justos y perfectos. Si alguien, a pesar de haber cumplido su ciclo de 108 existencias, entra por la senda del filo de la navaja y desencarna hallándose en el real camino, obviamente será ayudado asignándosele nuevas existencias con el propósito de que logre su autorrealización íntima. Mas, si se desviara del camino secreto, si renegara, si no disolviese el ego y reincidiese en sus mismos delitos, inevitablemente caería en el abismo de perdición. 345. Por lo antes expuesto en el curso de esta conferencia, llego a la conclusión de que una vez que involucionamos en los abismos atómicos de la naturaleza, somos realmente habitantes de todos los círculos dantescos de nuestro organismo planetario. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Ciertamente está en lo justo. Cuando alguien ingresa en la involución sumergida de la naturaleza, desciende en el tiempo, lentamente, de círculo en círculo, resaltando muy especialmente en aquella zona donde específicamente se encuentre su peor delito. 346. Maestro, ¿qué nos dice usted de los homosexuales y lesbianas? ¿Estos cometen violencia contra natura? Distinguido señor, su pregunta me parece bastante interesante. Es urgente comprender que homosexuales y lesbianas se sumergen inevitablemente en el séptimo círculo dantesco de Saturno, precisamente por el delito de violencia contra natura. Quiero que ustedes comprendan que esta clase de degenerados, enemigos del tercer logos,
Son realmente casos perdidos, semillas que no germinan. 347. Maestro, ¿las lesbianas y los homosexuales vienen así por ley kármica? ¿O tiene alguna relación el engendro de esos hijos como hereditarios? ¿Cuál de los dos factores impera? Señores, señoras, conviene saber que aquellos humanoides que en vidas anteriores se precipitaron violentamente por el camino de la degeneración sexual, obviamente involucionando de existencia en existencia, devienen por último como homosexuales o lesbianas, antes de entrar en los mundos infiernos. Es pues el lesbianismo y el homosexualismo el resultado de la degeneración en vidas precedentes, consecuencia kármica fatal. 348. Maestro, si una lesbiana o un homosexual lograra por un momento tener conocimiento de su castigo por el karma de su degeneración y pidiera a la ley una ayuda, ¿ésta podría concederle la gracia de volver a su estado normal? ¿O no tiene la suficiente fuerza para pedir este beneficio? Señores, señoras, existe un proverbio que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. La misericordia divina está al lado de la justicia, pero obras son amores y no buenas razones. Si cualquiera de esos degenerados del infrasexo se arrepintiera de verdad, que lo demuestre con hechos concretos, claros y definitivos, que se case de inmediato con una persona del sexo opuesto y que de verdad se meta por el camino de la auténtica y legítima regeneración sexual. Que este tipo de delincuentes clame, ore y suplique es correcto, pero que haga, que demuestre con hechos su arrepentimiento. Solo así es posible la salvación para esta clase de criaturas. Sin embargo, es muy difícil que homosexuales y lesbianas tengan ya ánimo, anhelo verdadero de superación. Indubitablemente se trata de gentes completamente degeneradas, en las cuales ya no trabajan ciertas áreas del cerebro, semillas podridas, donde es casi imposible encontrar un anhelo de regeneración. Algunos sujetos de esta clase han hecho de su delito una mística disfrazada con ropajes de santidad. Estos últimos exponentes de la podredumbre humana son todavía peores y más peligrosos. No debemos forjarnos pues ilusiones sobre esas personas. Son casos perdidos, abortos de la naturaleza, fracasos rotundos. 349. Maestro, según eso, quienes rechazan el sexo opuesto tienen perdida toda esperanza de realización, ¿o queda alguna puerta abierta? El infrasexualismo está simbolizado en la cábala antigua por las dos mujeres de Adán, Lilith y Nahemá. Lilith en sí misma alegoriza francamente lo más monstruoso de la degeneración sexual. En la esfera de Lilith hallamos a muchos ermitaños, anacoretas, monjes y monjas enclaustradas que odian mortalmente el sexo. También hallamos en esta citada esfera a todas aquellas mujeres que toman abortivos y que asesinan a sus criaturas recién nacidas, verdaderas llenas de la perversidad. Otro aspecto de la esfera de Lilith corresponde a los pederastas, homosexuales y lesbianas. Incuestionablemente, tanto los que rechazan el sexo violentamente como los que abusan de él, cayendo en el homosexualismo y en el lesbianismo, son casos perdidos, criaturas terriblemente malignas. Para esta clase de entes, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. La esfera de Nahemá está representada por otro tipo de violentos contra natura, los fornicarios irredentos, los fornicarios de la abominación, etc. Personas que se hallan muy bien definidas en el tipo de Don Juan Tenorio o Casanova, y hasta el tipo diablo, que es lo peor de lo peor. Señores y señoras, continuemos ahora hablando un poco sobre la violencia contra Dios. Al llegar a esta parte de nuestra plática, quiero recordar a Capaneo, el anciano de Creta, uno de los 7 reyes,
que sitiaron a Tebas y que ahora vive en la séptima zona sumergida o de Saturno, bajo la corteza geológica de nuestra Tierra. El Dante florentino, discípulo de Virgilio, el gran poeta de Mantua, en su Divina Comedia, cita este caso terrible relacionado con tal tema particular. Aquella sombra gritó: «Tal cual fui en vida, soy después de muerto». Aún cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó, en su cólera, el agudo rayo que me hirió en el último día de mi vida. Aún cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros del Mongibelo, gritando: «Ayúdame, ayúdame, buen Vulcano», según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. La soberbia y el orgullo de los violentos contra lo divinal es en la séptima infradimensión sumergida la peor tortura. Existe violencia contra la divinidad cuando no obedecemos las órdenes superiores, cuando atentamos contra nuestra propia vida, cuando blasfemamos iracundos. Existen muchos modos sutiles de violencia contra lo divinal. Indubitablemente, el violento contra Dios es el que no quiere nada con asuntos místicos o espirituales, el que supone que puede existir sin la misericordia divina, y que en el fondo de su alma se subleva contra todo aquello que tenga olor a divinidad. Existe violencia contra Dios en aquel sujeto autosuficiente que sonríe estúpidamente y en forma escéptica cuando escucha asuntos que en alguna forma tengan que ver con los aspectos espirituales de la vida. Existe violencia contra Dios en los bribones del intelecto, en esos sabiondos que le niegan toda posibilidad espiritual al hombre, en esos que creen haber monopolizado el saber universal, en los dechados de sabiduría, en los ignorantes ilustrados, que no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran, en los iconoclastas que hacen mesa rasa cuando analizan principios religiosos, pero que dejan a sus secuaces sin una nueva base espiritual. Existe violencia contra Dios en los marxistas, leninistas, pseudosapientes que le han quitado a la humanidad los valores espirituales. Me viene a la memoria, en estos momentos, un encuentro en los mundos sumergidos con Carlos Marx. Lo encontré en esas regiones tenebrosas. Aquel sujeto había despertado en el mal y para el mal. Sin embargo, era un bodhisattva caído. Le seguía Lenin como una sombra, nefasta, inconsciente, profundamente dormido. Interrogué a Marx con las siguientes palabras: «Hace ya muchos años usted desencarnó, su cuerpo se volvió polvo entre la sepultura, y sin embargo lo encuentro vivo en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó su dialéctica materialista?». Aquel sujeto, mirando el reloj de pulso que llevaba en la muñeca, no se atrevió a darme respuesta alguna. Dio la espalda y se retiró. Pero a los pocos metros de distancia, lanzó una carcajada sarcástica, horripilante. Mediante la intuición, logré capturar la esencia viva de tal carcajada. En ella estaba la respuesta que podríamos resumir con la siguiente frase: esa dialéctica no fue más que una farsa, un platillo para engañar incautos. Es curioso saber que cuando Carlos Marx desencarnó, recibió honras fúnebres religiosas de gran rabino. En la primera internacional comunista, Carlos Marx se puso de pie diciendo: «Señores, yo no soy marxista». Hubo entonces asombro entre los asistentes, gritos, alaridos, y de ello nacieron muchas sectas políticas: bolcheviques, mencheviques, anarquistas, anarcosindicalistas, etcétera, etcétera. Así pues, resulta interesantísimo saber que el primer enemigo del marxismo fue Carlos Marx.
En una revista de París podemos leer lo siguiente: mediante el triunfo del proletariado mundial, crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Ciertamente, estas no pueden ser frases de un materialista, ni de ningún ateo. Marx era un fanático religioso judío. No quiero ahora, en esta plática, criticar asuntos políticos. Me estoy refiriendo en forma enfática a cuestiones esencialmente ocultistas. Carlos Marx, movido ciertamente por el fanatismo religioso, inventó un arma destructiva para reducir a polvareda cósmica a todas las religiones del mundo. Tal arma es, fuera de toda duda, una jerga que jamás resistiría un análisis de fondo. Me refiero a la dialéctica materialista. Los bribones del intelecto saben muy bien que, para la elaboración de tal platillo mentiroso, de tal farsa, se valió Marx de la dialéctica metafísica de Hegel. Evidentemente, despojó a esta obra de todos los principios metafísicos que le dio su autor, y con ella elaboró su platillo. No está de más repetir en esta plática que Marx, como autor de tal mentira, de tal farsa, de tal dialéctica comunistoide, no creyó jamás en ella, y por eso no tuvo ningún inconveniente en confesar su sentir en plena asamblea, exclamando: «Señores, yo no soy marxista». Indubitablemente este señor solo cumplió con uno de los protocolos de los sabios de Sion, que dice: «No importa que nosotros tengamos que llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés universalmente, codificadamente y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión». No quiero con esto condenar a ninguna raza en particular. Estoy aludiendo, francamente, a algunos personajes semitas con planes maquiavélicos. Esos son los Marx, los Lenin, los Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista rigurosamente ocultista, pude evidenciar que el citado Bodhisattva caído luchó por la divinidad a su modo, usando un arma astuta para destruir a las demás religiones. Marx fue un sacerdote, un rabino de la religión judía, fiel devoto de la doctrina de sus antepasados. Lo que sí asombra es la credulidad de los necios que, creyéndose eruditos, caen en la trampa escéptica puesta por Carlos Marx. Estos ingenuos de la dialéctica materialista marxista-leninista obviamente se tornan en violentos contra la divinidad, y por tal motivo ingresan al séptimo círculo dantesco. 350. Venerable Maestro, en la orden masónica a la que pertenezco, se dice que la religión ayuda al hombre a bien morir y que la masonería ayuda al hombre a bien vivir. Por lo tanto, creo yo que la mayoría de los masones que conozco desconocen lo que es la religión y la confunden con algo totalmente negativo. Ya que estamos tratando sobre la violencia contra Dios, ¿quisiera usted darnos el concepto correcto de lo que significa religión? Estimado señor, personas que me escuchan, religión viene de la palabra latina religare, que significa volver a ligar el alma con Dios. La masonería no es propiamente una religión, es más bien una confraternidad de tipo universal. Sin embargo, sería muy recomendable el que esa benemérita institución estudiase la ciencia de la religión. En modo alguno sugerimos que alguien se afilie a tal o cual escuela. Cada cual es libre de pensar como quiera. Nosotros solo nos limitamos a aconsejar el estudio de la ciencia de la religión. Esta última es precisamente gnosticismo en su forma más pura, sabiduría de tipo divinal, esoterismo analítico profundo, ocultismo trascendental.